Buenas tardes, mi nombre es Taihun Panitz y os quiero dar la bienvenida al Espai Societat Oberta, que es un punto de encuentro para hablar y para compartir miradas sobre derechos humanos, sobre migraciones, sobre prácticas democráticas o discriminaciones, también muy especialmente sobre libertad de expresión. Y solemos hacer actividades pues, de este estilo, ¿no? De debates, formaciones, talleres, intentar tener eventos donde podamos compartir y reflexionar de manera colaborativa, ¿no? Lo que nosotros pretendemos, o uno de los objetivos del SPAI, es la construcción de sociedades más abiertas y intentar también aportar elementos para una ciudadanía activa y crítica. Estamos físicamente en Barcelona, en la sede principal del programa europeo de la Open Society Foundations. Pero bueno, evidentemente hoy estamos online, o sea que estamos en un montón de sitios a la vez. Y dentro de a raíz de la crisis sanitaria pensamos en qué podíamos ofrecer también en la línea de las actividades que solemos hacer, ¿no? Entonces hemos preparado una serie de debates que hemos llamado Más allá de la pandemia, donde queremos pues, hacer estas reflexiones en las que creo que estamos todos como sociedad dándole mucho a coco, ¿no? Entonces arrancamos hoy es el primer día, hoy es el primer debate. Vamos a estar hablando sobre derechos digitales, especialmente sobre la importancia de la privacidad, por sus implicaciones individuales y colectivas. La semana que viene vamos a estar debatiendo sobre cómo proteger los derechos civiles en estado de alarma o en situaciones excepcionales. El tercer debate es sobre brechas digitales y cómo diseñamos o qué elementos tener en cuenta en la digitalización de la educación para que sea más inclusiva. El cuarto debate es sobre justicia global y cómo estamos, para intentar hablar con una mirada global de que estamos todos interconectados, las personas, los países y evidentemente también con el medio ambiente. Y el quinto, que no tiene por qué ser último debate, va a ser sobre reflexiones en el post-COVID o dentro de esta nueva normalidad. El debate de hoy va a estar moderado por Stefan Grueso. Para aquellos que no le conozcáis, Stefan tiene una trayectoria larguísima en la defensa de derechos digitales. Por mencionar algunos de los proyectos en los que está vinculado, él es fundador, trabaja en la PDLI, en la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información. También es responsable de Filtra, que es una plataforma de filtraciones segura y anónima. Y también él está en el proyecto de la plataforma de fact-checking en la parte, en el área de educación. Creo que Stefan es una persona excelente para poder moderar este debate y también por la parte pedagógica, porque creemos muy importante y uno de los objetivos de estos debates que vamos a realizar es intentar llegar a esa ciudadanía o a esas personas que no somos expertas a lo mejor en algunos temas, pero que es importante que podamos entender dónde están los riesgos y las oportunidades. Creo que eso es todo. Voy a dar la palabra directamente a Stefan para que presente al magnífico panel que tenemos y hablamos luego del debate. Muchas gracias. Como ha contado Tai, hoy lo que vamos a hablar va a ser de estos derechos civiles digitales, de esta tecnología, de esta privacidad, toda esta ola que estamos viendo ahora pues con la crisis de la COVID, donde esta tecnología ha pasado a un primer plano como un elemento imprescindible de nuestra vida, ¿no? De hecho, la primera cuestión será si esto es una cosa que nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? De la tecnología que nos rodeaba, como ahora resulta que es imprescindible como para todo. Tanto para la lucha contra la pandemia, pero también para cuestiones laborales o para los procesados de las millones de los trámites de las administraciones, bueno, un poco para todo. Ha habido una gran demanda también de transparencia y datos abiertos en este proceso. De hecho, hay interpretación de datos que supone que van a ayudar a solucionar la crisis o por lo menos a entenderla y compararla con otros sitios. Cada día vemos nuevas apps que aparecen en las tiendas de nuestros dispositivos que nos ofrecen todo tipo de servicios, de facilidades. Tenemos reuniones virtuales como esta que estamos teniendo, como decía Gemma, estamos todos ya teletrabajando. Bueno, hay una serie de cambios muy importantes. Nuestros hijos se están educando a través de una tablet, ¿no? Todo eso está pasando como un corto espacio de tiempo, ¿no? Y lo que queremos hablar aquí es cómo afecta eso a esos, que llamo yo, estos derechos civiles digitales, que básicamente son esos derechos civiles que tenemos todos, como pues el derecho de reunión, como estamos haciendo hoy aquí, o la libertad de expresión, pero en este marco digital, ¿no? En el marco de la tensión que está creando la llegada de la crisis con el COVID, la respuesta política, también la respuesta policial e incluso la respuesta médica. Para ello, pues hemos traído aquí dos personas que para mí son claramente referentes. O sea, yo aprendo mucho con los dos. En primer lugar tenemos a Gemma Caldón, que es analista de políticas públicas, que está especializada en impacto social, legal y ético de las tecnologías intensivas en datos personales y auditoría de algoritmos. Es fundadora y dirige Éticas Research and Consulting. El trabajo que hace Gemma en Ética se centra en la construcción de arquitecturas
sociotécnicos que incorporan temas legales, sociales y éticos en todo el desarrollo. Me contaba Gemma el otro día que precisamente ahora está asesorando una serie de estados sobre tecnología y privacidad en el marco de la crisis de la COVID-19. También Gemma últimamente ha sido la promotora de una carta que ha sido firmada por más de 300 expertos en la cual están pidiendo a los estados cierta contención en todo el tema de la vigilancia, que es otro tema que trataremos ahora, ¿no? Estas prebendas que tiene el Estado trasladadas al ámbito digital, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Pues Gemma y otros expertos mostraron cierta preocupación en una carta que se publicó que tuvo bastante difusión y bueno, también hablaremos de ello. En otro lado tenemos a Borja Astuara. Borja es una persona que estas cosas que también es una cosa como bastante digital. Yo no conozco personalmente, pero hemos hecho cosas juntos. En concreto, hemos coincidido los dos, yo mediante la organización en la que participo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, y él como abogado, en una acción que hicimos activista en defensa de derechos civiles, por la cual instamos al Defensor del Pueblo a llevar al Tribunal Constitucional algunas partes de la Ley Orgánica de Protección de Datos que permitía a partidos políticos hacer lo que nosotros entendíamos que eran perfiles políticos, que es una cosa que entendemos que está prohibida por la Constitución. Pues mi asociación, Borja, un montón de gente nos juntamos, lo entendimos, hicimos unos escritos, fuimos al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo nos hizo caso, fue al Tribunal, el Tribunal lo tiró. Con lo cual es curioso, Borja, que no nos conocemos físicamente, pero hemos hecho cosas juntos. Esta debe ser la nueva normalidad hasta que viene, nosotros la venimos trayendo desde hace algún tiempo. Borja, bueno, cualquiera que esté un poco en Twitter es bastante probable que lo conozca, se dedica a divulgación en Twitter, entre otras cosas, es profesor, abogado, consultor, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Ha tenido un paso también por distintas instituciones como la Dirección General del Desarrollo de la Sociedad de Información o el Observatorio de Telecomunicación y la Sociedad de Información. Ha sido asesor parlamentario también o director general de la entidad pública empresarial Red. Bueno, con estas dos personas vamos a intentar ordenar un poco este debate en torno a unas cuestiones, pero básicamente el tema es muy concreto y es la tecnología y las oportunidades y los riesgos, que es lo que nos trae, que eso es lo que nos trae, ¿no? De hecho, antes de empezar el debate formalmente, estamos hablando un poco de estos temas, pero me gustaría empezar directamente y me gustaría preguntarle directamente, y podemos empezar por Gemma, si quieres. Y la primera cuestión sería un poco si esta crisis que hemos tenido, que estamos sufriendo ahora mismo, ha servido para darnos cuenta de la importancia de la tecnología y los riesgos que trae en nuestras vidas, ¿no? Si hasta ahora realmente no éramos conscientes de lo que era la tecnología que nos rodeaba, ¿no? Y a raíz de esta crisis ahora mismo, de repente es una cosa que la tenemos todos tan presentes que, bueno, que supone quizás ese gran paso que comentabas antes. Yo creo que todos éramos bastante conscientes de que la tecnología forma parte de nuestra cotidianidad. Igual no éramos conscientes de cuánto podía salvarnos en una situación como esta, pero porque esta situación era inimaginable, ¿no? Es decir, estamos combatiendo esta pandemia con metodologías de la Edad Media, enciérrate en casa, pero de repente esa metodología ya no es lo que era en la Edad Media, porque estar dentro ya no es realmente estar dentro, porque tienes muchísimos canales de conexión con el fuera, con tus amigos, con tus conocidos, con tus compañeros de trabajo, con la gente con la que colaboras. Se puede hacer educación a distancia, o sea, estamos viendo, nos pone como en primera plana la potencialidad de estas herramientas, pero también el debate de realmente quiero vivir a través de una pantalla. O sea, yo creo que estamos como experimentando con uno de los futuros posibles que ya sabíamos que estaba sobre la mesa, pero estamos como en un experimento social global que yo creo que a nivel personal, pero también a nivel colectivo, hará que los debates que tenemos alrededor de la tecnología pasen a un nivel diferente del que teníamos en los últimos años. Y trasladando un poco quizás la misma cuestión a Borja, reformulándola un poco de otra forma, Borja, ¿tú crees que la ciudadanía del siglo XXI está preparada para vivir en el siglo XXI? Pues a ver, yo creo que está preparada para adaptarse. Es decir, yo siempre he dicho que la digitalización no es un cambio de herramientas y empezar a hacer las cosas con herramientas digitales, sino que es un cambio de entorno. Y siempre comparo y para mí es igual de importante al cambio que se produjo cuando el primer bicho acuático empezó a darse una vuelta por la Tierra y se transformó primero en anfibio, ¿no? Y vivía mitad del tiempo en agua, mitad del tiempo en tierra, pero luego se fue adaptando a la tierra y donde había branquias pues salieron pulmones y donde había aletas pues se desarrollaron patas, ¿no? Bueno, pues nos ha tocado, y yo creo que afortunadamente, porque es un cambio histórico, vivir ese momento de transición. Lo que ocurre es que llevamos 20 años, digo oficialmente, alguno más, pero 20 años, hablando de la transformación digital, ¿no? Y sobre todo además en temas de administración electrónica, etcétera. 20 años diciendo que viene el lobo. 20 años poniendo plazos que luego no se cumplen y que hay que dar patada a seguir en la siguiente ley para ampliar el plazo. Hasta que de repente llega un virus
y todo eso que decíamos que había que hacer, pero que íbamos arrastrando los pies, pues lo tenemos que hacer de la noche a la mañana. Con lo cual, ¿qué ocurre ante un cambio que puede ser, pues, como la glaciación o antiguamente? Pues que los que se adaptan son los que sobreviven y los que no se adaptan, pues, se quedarán por el camino. Y entonces, ¿que se podía teletrabajar? Ya lo sabíamos algunos. Como tú bien has dicho, pues, para mí todo esto, pues, no es nada raro porque ya lo hacía antes de la pandemia. A lo mejor hay algunos que se han estrenado y han perdido la virginidad en una videoconferencia ahora. Pero bueno, hay otros que yo lo veníamos haciendo desde hace mucho. Yo no leo un periódico en papel desde hace 20 años. Y habrá gente que ha descubierto ahora la prensa digital, no lo sé. Entonces, yo creo que al final muchas veces necesitamos que pase algo como esto para pasar de la transformación a la adaptación. Ahora ya estamos en la adaptación digital. Ya estamos en el entorno digital. No va a ser después de esto la misma vida que teníamos, porque, por ejemplo, muchas empresas que antes les planteaban a algún trabajador la posibilidad de teletrabajar y decían que no, que eso era muy complicado, pues ahora a ver qué excusa le ponen, porque se ha demostrado que sí se puede teletrabajar. Entonces veremos, y yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para replantear cosas que estábamos haciendo mal. Digo, en las ciudades grandes como Madrid, donde la contaminación pues nos está matando a los que vivimos en estas ciudades, donde no tiene sentido perder 2 horas de tu vida todos los días en desplazamientos que a lo mejor se pueden evitar, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente esto tiene muchos inconvenientes y es una tragedia las muertes que está produciendo, pero desde el punto de vista digital, pues va a haber con lo que se decía antes de Cristo y después de Cristo, pues es antes del coronavirus y después del coronavirus. Pues un poco de monte, con terreno, que todos tenemos algo de terreno, que pueden salir, yo creo que es mucho más José Luis. José Luis, a ver si le ponemos mutear el micro a José Luis. Y bueno, por seguir un poco con la conversación, efectivamente es un punto donde todo cambia. Yo personalmente este punto, fíjate, lo situaba siempre en torno al 15M, en el sentido que fue cuando empezamos a tener ese Internet móvil y esos ordenadores en la mano, que son los smartphones, donde hubo de repente esa democratización de los medios de comunicación que supuso como un gran paradigma, ¿no? Ahora estamos viendo todo esto, pero como en lo práctico, ¿no? En los niños, en el trabajo, en todo este tipo de cosas. Este gran avance que hay en esta presencia diaria, digamos, de esta tecnología, que estamos empezando a encontrarnos con ella, mucha gente, de hecho, incluso la gente mayor como mis padres, por ejemplo, se están como enfrentando por primera vez a toda esta tecnología que nos rodea. Sin duda va a ser muy útil, va a suponer un cambio, podemos incluso pensar o creer que vamos a avanzar como sociedad, pero ¿qué riesgo tiene esto? O sea, porque este tipo de poder, es como decía el tío de Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, todo ese tipo de poder que da este usuario intensivo, que da este uso intensivo de la tecnología tan profundo en tantos ámbitos, os voy a hacer una pregunta como muy concreta, ¿qué es lo que más os preocupa? ¿Cuál es vuestra preocupación más concreta de todo lo que está pasando? O sea, ¿qué problemas y qué podemos tener o qué es lo peor que nos puede pasar en esta situación? A mí me preocupan un montón de cosas, pero igual, sobre todo, me preocupa que solucionemos los problemas del pasado con problemas del futuro, con lo cual al final no habremos solucionado nada, ¿no? O sea, que todas estas tecnologías dejen de utilizar un espacio de recreo para utilizar un espacio de imprescindibilidad. O sea, eso, la gente mayor ya no es una cosa... Estaría bien tener un móvil, lo necesitas. Ahora mismo estamos en una situación en la cual esta tecnología, o si no la tienes, no estás en el mundo. Pero estamos viendo, por ejemplo, cómo con el confinamiento y a pesar de tener internet y a pesar de tener ordenadores, las mujeres están mandando muchos menos artículos académicos para publicar a las revistas. ¿Por qué? Porque las mujeres están cargando en casa con el cuidado de los niños. Con lo cual, hay desigualdades que siguen o que se recrudecen en este nuevo escenario. Estamos viendo en el tema de menores. La educación en casa es genial. Puedes tener una tablet que te educa a las criaturas. Pues estamos viendo que las desigualdades de siempre se perpetúan. Si los padres, las madres, los progenitores, la familia no tienen tiempo para acompañar ese aprendizaje, el aprovechamiento de ese aprendizaje es mucho menor, con lo cual las desigualdades domésticas ya se permean en todos los ámbitos. La escuela tiene un papel de igualador social. Al desaparecer la escuela como sitio físico de aprendizaje y recreo, volvemos a que tú eres víctima del entorno social en el que naciste. Estamos viendo utilización, entrada en chats educativos por parte de pedófilos, porque estamos utilizando todos, muchas escuelas, como la transición ha sido tan rápida, no se utilizan medios propios
con medidas de seguridad, sino se utilizan medios comerciales donde estamos viendo una explotación no solo de los datos, sino también un uso de esos canales por parte de personas con intención criminal. Estamos viendo menores que no tienen dispositivos o familias que dependen de un dispositivo, con lo cual no puede estar un mayor trabajando y un menor aprendiendo o 3 menores aprendiendo porque hay un solo dispositivo, ¿no? Todas estas cosas que ya decíamos hace tiempo, que hay una brecha digital importante y que los temas de desigualdad no los soluciona la tecnología, estamos viendo cómo la tecnología está recrudeciendo los problemas que ya sabíamos. Con lo cual me preocupa que no aprendamos de eso. Me preocupa también que, como está pasando en los últimos años, cada vez que hay una crisis, el primer titular es hay que abandonar la privacidad, ¿no? O sea, es como, pase lo que pase, la respuesta siempre es la misma, abandonemos la privacidad. Me preocupa y creo que han salido varias voces de el dilema entre salud y privacidad, que es un dilema absolutamente falso, pero en momentos así hay mucho opinador con muy poco conocimiento técnico de lo que está sobre la mesa, que está lanzando una serie de miedos en la población que creo que no se justifican. Y estamos a la vez viendo como un montón de cosas que nunca habíamos pensado. O sea, esta semana teníamos una petición de hacer una política de uso de dispositivos de teletrabajo. Y estuvimos viendo que en Estados Unidos hay empresas que están pidiendo a sus trabajadores que apaguen los dispositivos inteligentes en jornada laboral, porque cada dispositivo inteligente es un dispositivo de captación de datos. Tú estás hablando de tu trabajo en tal empresa, soltando datos personales de clientes, de colaboradores, datos económicos, y tienes a tu Alexa escuchando, a tu teléfono móvil personal escuchando, a tu Smart TV escuchando. Entonces las empresas también viendo cómo de repente su propiedad intelectual, sus secretos están distribuidos y cómo protegemos todas estas cosas, ¿no? O sea, los retos son tan grandes como los del pasado. Al final no hemos solucionado nada, hemos cambiado cosas y ahí los retos pues se mantienen. O sea, tu preocupación concreta es realmente muy genérica, pero muy concreta a la vez. No saber, Borja, ¿qué no puedes decir de esto, Borja? ¿Qué te preocupa a ti de este cambio que estamos teniendo y de esto que va a pasar? Teniendo en cuenta que nos habías pedido una y Gemma ha dicho una retahíla de cosas, no me ha dejado muchas, pero bueno, a ver, yo voy a contestar una cosa que parece, de perogrullo, pero no lo es. Lo que más me importa a mí de este momento es quedarme sin Internet. Porque cuando la gente dice, los riesgos de Internet y tal, el mayor riesgo es quedarte sin Internet. Y lo estamos viendo que, por ejemplo, hoy en casa hemos tenido problemas con el wifi y yo porque me conecto por fibra y no tengo problemas, pero mi mujer está que echa chispas, ¿no? Y dice que me va a quitar el despacho porque necesita ella teletrabajar también, ¿no? Con lo cual no nos damos cuenta de las bondades que tiene el nuevo entorno hasta que de repente nos las quitan, ¿no? Y entonces tienes que mandar un correo electrónico y dices, ¿qué voy a hacer? Como se hacía antes, poniendo un fax o mandando un SEUR para mandar un sobre, ¿no? Bueno, pues quiere decir que nos hemos acostumbrado a lo bueno, nos acostumbra demasiado rápido. Dicho lo cual, una vez que damos pues una condición necesaria, el tener Internet, lo que más me preocupa, y lo ha citado Gemma, es, yo como jurista, pues sigo mucho el tema de los informes del Ministerio de Interior de cibercriminalidad, ¿no? Siempre digo que hay 3 noticias. Una buena, y es que frente a la idea que tiene la gente de que Internet es muy inseguro, por ahora solo es el 7% del total de los delitos que se cometen en España. Los ciberdelitos solo son el 7% del... O sea que la realidad física gana por goleada, la criminalidad física gana por goleada. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Hay 2 malas noticias. Uno, que ese porcentaje va subiendo muy rápidamente, de 2 dígitos en 2 dígitos cada año, el porcentaje. Y el año pasado estábamos al 5, ahora estamos al 7 y hace poco estábamos. O sea que se va profesionalizando cada vez más. Y sobre todo son mafias organizadas que atacan desde cualquier lugar del mundo, donde tú échales un galgo para pillarles, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la tercera mala noticia? Que si tú haces un seguimiento del número de hechos conocidos que viene en el informe de cibercriminalidad, el número de hechos resueltos o esclarecidos y el número de delincuentes puestos a disposición de la justicia, resulta que solo se pone a disposición de la justicia un 5% de los autores de hechos delictivos conocidos. Un 5%. Y si encima, y eso me he tomado la molestia, vas del informe de cibercriminalidad del Ministerio de Interior al informe anual de la Fiscalía General del Estado,
resulta que de ese 5%, los que acaban en condena es un 1%. Con lo cual, a mí, que yo necesite Internet, que no pueda vivir sin Internet, y que haya un 99% de impunidad de los ciberdelitos en Internet, me preocupa. O empezamos a hacer esto un entorno seguro, o nos hemos metido todos en un entorno, siguiendo el símil antes del bichito que salía del mar y se iba a tierra, y está lleno de depredadores, ¿no? Entonces eso me preocupa. Y luego ya, por poner un poco de una nota más amable en esto, lo que me preocupa es que en cualquier momento de la videoconferencia aparezca una señorita desnuda por detrás. Eso es lo que más les ha preocupado a los españoles de este confinamiento y de las videoconferencias. Efectivamente. Vale, me quedo con lo que has dicho. Vamos a ir a una de las... me quedo con lo que has dicho en el sentido que a lo mejor es una buena oportunidad de aprovechar para... Hay una corriente que dice que el acceso a Internet debería ser considerado un derecho humano, igual que el acceso al agua o este tipo de cosas, el derecho a la vida, ¿no? A lo mejor una reflexión que podemos sacar todo esto es la importancia que tiene y que efectivamente hay que blindar ese derecho a que todos tenemos a acceder y a participar mediante Internet. Me quedo con eso. Vamos a hablar un poco sobre una de las palabras ahora que es como de las palabras que más se están oyendo en torno a tecnología dentro de la situación, que es privacidad. Hay un debate muy grande en torno a privacidad, de cuestiones concretas, como pueden ser las aplicaciones de datos médicos, hasta en general todo, hasta la aplicación Zoom, esta de teleconferencia, ¿no? Que es ahora tan famosa, donde hay tanta gente que se ha apuntado, que ha pasado de 10 millones de usuarios a 300, este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el debate? ¿Cuál creéis vosotros que es el debate que hay en torno a la privacidad en esta era, en este momento que estamos viendo ahora? ¿Y qué corrientes son las que existen? Y ya, por favor, hablad quien queráis y si queréis también interpelaros y eso, estáis bienvenidos. Lleva. Venga, empieza tú, Borja. Bueno, pues empiezo yo. A ver, yo lo decía antes, Gemma, también creo que es un falso debate, ¿no? A mí estos dilemas de decir que la seguridad o la libertad o la privacidad o la seguridad, etcétera, digo, oiga, hay que exigir la privacidad y al mismo tiempo exigir que se adopten todas las medidas y se utilice toda la tecnología disponible para luchar contra una pandemia y proteger nuestra salud. Pero cuando hablamos de tecnología es que me hace gracia, porque no, la tecnología en tiempos de la pandemia y la gente piensa en las apps. Es decir, una app no cura. O sea, nadie se ha curado con una app. Te curan con la tecnología sanitaria que te ponen en el hospital. Con eso sí que te curan. O te hacen placas, o que ya no hace falta llevar la placa de rayos X en la mano y ya hacen diagnóstico visual, etcétera. Muchísimas pruebas que gracias a la tecnología sanitaria, pues fijaros si han aumentado las expectativas de vida, ¿no? O sea, que la gente que esté en contra de la tecnología por miedo a la privacidad de los datos de la salud, yo siempre le digo lo mismo. Tú cuando vas al médico, ¿qué le cuentas? Dice, a ver, ¿qué le pasa a usted? Dice, no se lo puedo decir porque son datos de mi salud y entonces eso es una intromisión intolerable en mi intimidad. Y pues es usted idiota porque entonces si no me cuenta qué le pasa, ¿cómo le voy a curar? ¿Y cómo le voy a diagnosticar? Pero ya entendemos, porque llevamos desde la Grecia clásica hasta ahora, ¿no? Y el juramento hipocrático, pues que están bajo secreto médico y que en lo que les contemos nosotros no se lo va a contar a nadie. Y ahora estamos con el coronavirus, pero por ejemplo me contaban el otro día que algunas de estas aplicaciones de rastreo por proximidad la tuvieron que parar porque habían descubierto que el foco de coronavirus eran unas prostitutas. Y entonces, claro, en cuanto sabían que uno estaba contagiado, pues le preguntaban en casa que dónde había estado. Y entonces, el problema es, si tú vas al médico y dices que tienes una enfermedad de transmisión sexual, tú sabes que el médico no se lo va a ir contando por ahí. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que cuando las autoridades sanitarias traten datos de nuestra salud, están bajo el mismo secreto médico. Y tenemos la pregunta del millón siempre es ¿quién vigila a los que nos vigilan o quién vigila al que trata nuestros datos para que los utilice estrictamente con esa finalidad, que es curarnos, proteger en una pandemia la salud pública y que una vez que hayan cumplido su misión se supriman? Que no tiene sentido y que sigan vivos por ahí porque una vez que ya has superado el coronavirus, ese dato ya no le importa a nadie, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que no hay no hay que elegir, no, tienes que elegir entre privacidad y tu salud. Pues no, yo quiero mi privacidad y mi salud. Y yo estoy dispuesto y no tengo ningún inconveniente en dar todos mis datos, todos, incluso la geolocalización, todos, a las autoridades sanitarias siempre y cuando me garanticen que eso está bajo secreto médico, que está con todas las garantías y que una vez termine esto, desaparece.
Y el problema, entonces, volvemos al comienzo, es un problema de confianza. ¿Quién nos asegura que todo eso va a ocurrir así? Y como la gente no se fía, entonces dice, pues no doy mis datos, porque no se fían. Luego, el problema no es dar los datos, es que no se fían. Por eso mi artículo de hoy, y aprovecho para hacer una cuña publicitaria, se llama Del caserío me fío. Porque al final tú haces las cosas porque te fías de tu médico, te fías de tu abogado, te fías de tu fontanero, lo que sea. Todo en el mundo al final es una cuestión de confianza. Quizás el mayor problema es que no hemos, por ser un terreno nuevo relativamente, no hemos todavía adquirido la confianza suficiente en estos sistemas y en el manejo de los datos. Yo no soy tan confiada como Borja. Yo creo que la sociedad desconfía de la tecnología y desconfía de los procesos de datos, y con toda la razón del mundo. O sea, el mal uso que se ha hecho históricamente de los datos de la población, tanto por empresas privadas como por la administración pública, la lista es interminable. O sea, la falta de transparencia, de seguridad en la recogida de esos datos, de proporcionalidad, es la norma y no la excepción. Con lo cual, yo creo que la situación que tenemos actualmente nos la hemos ganado a pulso como sociedad, y me parece que eso es un problema importante. Y creo que desconfiar siempre que te pidan los datos es algo bueno, porque además ya no es un tema de buena voluntad. Decía Borja, confío en mi médico. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tu médico crea una base de datos, tu médico puede ser el más bueno del mundo y el que tiene mejores intenciones, pero cualquier base de datos es hackeable. Cuando la has creado, ya no la puedes proteger. Con lo cual, lo que estamos ahora es avanzando hacia tecnologías en las que puedas confiar precisamente porque no tienes que confiar. Tecnologías que no te pidan confiar en una base de datos porque no crean la base de datos. Al no crearla, ya no hay vulnerabilidad. Y el momento actual, que es apasionante en temas de rastreo de contactos, es que podemos hacer rastreo de contactos sin saber quién eres. Podemos saber con quién has estado sin saber quién eres tú ni saber quién es la otra persona, pero aún y así contactarles a través de identidades efímeras, a través de utilizar el Bluetooth, a través de sistemas criptográficos. O sea, el espacio de las tecnologías pro privacidad ha madurado tanto en los últimos años que ya no es, la única opción ya no es Silicon Valley, que viene siempre a cogerlo todo por si acaso para revenderlo después, etcétera. Tenemos ya modelos de desarrollo tecnológico que quieren solventar un problema. En este caso, necesitamos saber quién está contagiado potencialmente por COVID para intervenir lo antes posible, porque los asintomáticos también contagian. Ese es el problema. Pues vamos a crear un sistema que nos solucione este problema. No queremos, además, saber quién eres, hacer un grafo social, controlar a la población. No nos interesa. Queremos alertarte lo antes posible de que tienes que ponerte en cuarentena o ir a un sitio médico para que te hagan un test. Tenemos la solución tecnológica para hacer esto, pero ya la ponemos sobre la mesa y emergen ya un montón de voces, primero de gente que desconfía de cualquier tecnología con razón, diciendo ¿cómo vas a controlar con quién me conecto sin saber quién soy y dónde he estado? Que no entienden la criptografía que hay detrás de todo eso, pero mucha gente que dice, a ver, si podemos hacer eso, vamos a aprovechar para hacer los grafos. Y con lo cual, tenemos esa presión doble constantemente en la que es muy difícil realmente trabajar, pero el momento es el actual. O sea, estamos en un momento donde todo ha cambiado porque por fin tenemos soluciones tecnológicas no dictadas por Silicon Valley, no dictadas por un modelo de recoger el máximo de datos para tener modelos de negocio paralelos, que es lo que están haciendo en Gran Bretaña. O sea, en Gran Bretaña y en Estados Unidos se ha planteado también el modelo Palantir, sí que es aprovechar la pandemia para recoger todos los datos de la población. Pero el resto del mundo se está alejando de esos paradigmas, entendiendo que para salir de esta crisis la gente tiene que confiar en quien hace las políticas de salida de la crisis, que una app de este tipo, para que funcione, mucha gente se la tiene que bajar y la gente no se la bajará si no confía en ella y si no entiende lo que está pasando detrás de esos sistemas informáticos, con lo cual estamos en un momento como de cambio en el debate. El debate ya no es tan fácil. Ya no estamos en una situación en la cual toda la tecnología equivale a vigilancia. Toda la tecnología hasta hace poco equivalía a menos privacidad, porque la dictaban los intereses comerciales venidos de Silicon Valley. Ahora estamos en otra fase, en la que incluso los actores de Silicon Valley se dan cuenta de que si quieren más clientes, necesitan proteger a esos clientes. La alianza Google y Apple para hacer que estas aplicaciones de rastreo de contactos funcionen en los dos teléfonos de forma interoperable es un claro compromiso con la no vigilancia. Apple y Google lo que dicen es, yo ya tengo clientes, yo no necesito robarles los datos, con lo cual me comprometo a que estos datos no tenga acceso nadie más que el teléfono del usuario. O sea, estamos viendo un cambio brutal
en el debate y en las tecnologías de las que hablamos. Y eso me parece súper interesante. Es igual lo poco bueno que sale de este desastre general, de esta pandemia, de esta angustia, de este miedo, de esta pena que tenemos todos, es que estamos dando pasos de gigante en demostrar que hay un nuevo paradigma tecnológico en el que las tecnologías protegen derechos, no roban derechos, sino que al contrario, los protegen, los refuerzan, te los dan. Yo quiero, para hacer un poco de debate, a ver, porque por mi primera intervención parece que estamos diciendo cosas distintas, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gemma. Mi discurso era que yo estoy dispuesto a dar mis datos siempre que me garanticen que son seguros. Como nadie me lo puede garantizar, lo único que me lo puede garantizar es la tecnología. O sea que estamos, aunque lo hemos empezado desde distintos puntos, llegamos al mismo punto. Hasta tal punto que justamente lo que acaba de decir Gemma, de la mejor garantía es de que no existan esas bases de datos, como bien sabe Estefan, es lo que dijimos en el recurso de inconstitucionalidad. Porque había los que promovieron la disposición final tercera de la Ley Orgánica de Protección de Datos, decían, no, vamos a hacer esas bases de datos y luego daremos las medidas adecuadas para garantizarlo. Y dice, mire, si la mejor medida para garantizarlo es que no exista, que no hagan esas bases de datos. Porque, y además, pero además no son necesarias. Usaba las mismas palabras que decía Gemma, y de incluso con la mejor voluntad, es que es hackeable. Y no es que acabarán, es que acabarán seguro, ¿no? Y entonces por eso decía que si nosotros nos preocupamos mucho por las apps, incluso de rastreo, de proximidad, con preservación de la privacidad, y sin embargo la gente no se preocupa cuando da sus datos a un hospital público, lo sube a un historial clínico en la nube, que vaya usted a saber qué seguridad tiene. Cuando resulta que ha habido ataques de ransomware a los hospitales y los que no nos hemos enterado, que no son de ransomware, ¿no? Entonces, nos preocupamos mucho por una app que sale publicada en el Boletín Oficial del Estado y que se está haciendo con un grupo de criptografía, con Bluetooth, para que no tal, y sin embargo le damos luego en las redes sociales o a las aplicaciones linterna le damos más datos, ¿no? Entonces, por eso digo que es la incongruencia. Yo estoy de acuerdo con Gemma completamente en que lo mejor es que por defecto las cosas sean seguras y que, igual que por ejemplo, la tecnología ayuda también en la lucha contra la corrupción, no tanto, que está muy bien, a detectar cuando hay corrupción, sino a evitándola. Es decir, que haya unos procedimientos que eviten que alguien pueda hacer cosas que no debe, ¿no? Bueno, pues lo mismo, como decía la Santa Madre Iglesia desde que éramos pequeñitos, nos enseñaban, dice, quien evita la tentación evita el pecado. Lo que hay que intentar es evitar las tentaciones de que hagan cosas con nuestros datos que no deben hacer. Y si eso se puede hacer con tecnología, pues yo que no soy tecnólogo, pero me fío de los que saben, dicen, oye, esta tecnología es segura porque nadie, aunque quiera, puede entrar a hacer un mal uso de tus datos. Eso es la mejor solución, desde luego. Me habéis reventado un poco la siguiente cuestión, que iba precisamente sobre eso, sobre el hype que hay ahora sobre privacidad, cuando todos tenemos 14 aplicaciones que saben si hacemos deporte o no y la aspiradora sabe si tengo video o no. O sea, esas cosas están pasando. Pero para seguir hablando de este tema y hablar un poco de los rastreos, me gustaría que nos contarais un poco el debate que hay ahora mismo en Europa, ¿no? Sobre los distintos modelos que tiene que haber, el centralizado, el descentralizado, la posición de los países, qué creéis que va a pasar aquí y que, digamos, sí, explicarnos un poco para todo el mundo, ¿no? Lo que está sucediendo, qué pensáis que va a pasar y qué deberíamos de hacer. Pues en Europa la verdad que estamos viviendo un momento apasionante. Yo creo que en algún momento saldrán libros de los debates que estamos teniendo ahora mismo. Básicamente, Alemania tomó la iniciativa ya en marzo de lanzar un equipo de trabajo de desarrollo de una aplicación de rastreo de interacciones, que es la mejor forma de definirlo porque no rastrea tus contactos, rastrea tus interacciones. Varios equipos se pusieron a trabajar en diferentes protocolos que hicieran posible este rastreo de interacciones. Y emergió un protocolo por primera vez por esa madurez del espacio de trabajo de tecnologías pro privacidad. En Barcelona tuvimos en 2018, acogimos lo que se llamó Privacy Enhancing Technology Symposium, el simposio de tecnologías protectoras de la privacidad, que es un campo de investigadores que se reúnen cada 2 años y que son súper activos en investigar precisamente cómo avanzar en tecnologías que protejan la privacidad. Pues gente alrededor de ese campo de trabajo empezó a desarrollar una aplicación, un protocolo de rastreo de interacciones que fuera totalmente respetuoso de la privacidad, que no generara ningún grafo, ninguna información que se pudiera utilizar ni centralizar, y en la que básicamente se empoderara al usuario cuando recibe la notificación, determinar qué hace con esa información. Es decir, es el ciudadano el que decide
cómo actúa. La app le puede sugerir lo que puede hacer, pero básicamente uno tiene que actuar y no hay un servidor central que pueda ver todas esas interacciones. Uno recibe la notificación de que ha estado en contacto durante más de 10 o 15 minutos, como dice la OMS, con una persona que posteriormente ha dado positivo y recibes una alerta que te indica o ponerte en cuarentena voluntaria o ir a un centro médico donde si te hacen un test, tú puedes, y el test es positivo, te dan un código para que tú le conectes con toda la red y le digas a la red, yo soy positivo, con lo cual alertar al resto de gente y así sigue la cadena. Se creó ese protocolo, se vio que era un protocolo viable y funcional y inmediatamente empezaron presiones para, bueno, pero ¿no podríamos hacer una base de datos vinculada? No podríamos recoger esos datos porque por temas epidemiológicos, y ahí salieron los epidemiólogos a decir, no, en realidad no necesitamos todos estos datos. Lo que necesitamos es que la gente tenga una alerta temprana de cuando puede ser positiva en COVID. No necesitamos nada más, tenemos muchos otros datos para hacer este tipo de información. Pero ahí emergió una guerra casi geopolítica entre diferentes países, con Alemania y Francia liderando una opción centralizada con un servidor central y Suiza y Austria liderando una opción descentralizada. Y estamos ahora mismo en eso, pero con el gran cambio de que Alemania la semana pasada se bajó del bando centralizado, además con una posición muy de principios, y se sumó al protocolo que se llama DP3T, que es el que lidera Suiza, que lidera una investigadora española precisamente trabajando en Suiza, Carmela Troncoso, y que nos permite hacer una cosa tan sensible como rastrear interacciones, intervenir en la pandemia de forma temprana, pero de una forma que protege absolutamente los derechos fundamentales y la privacidad de las personas. Y estamos un poco así. Francia sigue apretando por su solución y estamos teniendo situaciones un poco paradójicas, ¿no? Francia pidiéndole a Apple que rebaje sus garantías de privacidad para que su aplicación pueda funcionar, que es como el mundo al revés. O sea, Europa pidiéndole a Estados Unidos que rebajen la protección de la privacidad, cuando Europa siempre había sido el sitio de defensa, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, de los derechos de las personas. Así que, bueno, estamos viviendo cómo se hace la historia, ¿no? Y cómo la tecnología empieza a dejar a ciertos políticos sin argumentos, porque hasta ahora cualquier tecnología era invasiva. En el momento que tienes las dos opciones, la decisión es política. O sea, si Francia decide ir con una opción centralizada es porque políticamente quiere esa opción, no porque funcione mejor. En realidad, hasta ahora sabemos que funciona peor porque no es compatible con los sistemas Apple ni con muchos Android antiguos. Tres matizaciones, vamos, para completar lo que dice Gemma. No son matizaciones porque está todo bien dicho. Una, Francia también se lo está pensando. De hecho, el proyecto de ley lo han parado y lo han aparcado, con lo cual parece que la presión y el último cambio de Alemania pues ha metido presión, además al organismo francés que vela por las libertades en el entorno digital, ¿no? Pues ha hecho mucha presión para que eso se pare. Y entonces ahora están ganando los buenos, que es la app descentralizada. Y segundo, que España desde el principio apostó por la gestión descentralizada. Ha habido un momento en el que ha habido dudas y sobre todo algunos de los científicos de datos y de criptólogos pues se han peleado entre ellos, pero parece que ya ha quedado clara que la opción buena es la de la gestión descentralizada, ¿no? Y luego hay una tercera cosa que yo no me resisto a decir, porque si no vamos a pintar un mundo, pues ahora ya va a ser todo descentralizado, nunca se va a identificar a nadie. No es posible, o sea, no es posible porque tú puedes, como bien dice Gemma, tener esos códigos, algunos le llaman tarjeta de presentación, que son los códigos que emiten el Bluetooth cuando estás por proximidad. Efectivamente, me gusta lo de interacciones porque cuando la gente habla de contactos se cree que es la dirección de contactos del móvil. No, es si estás próximo a otro móvil y entonces yo, por ejemplo, esta polémica me ha servido para darme cuenta de un bulo que había circulado hace mucho, que había una app de contactos sexuales basadas en el Bluetooth y parece que era mentira, que era un bulo que nos habían colado, ¿no? Bueno, pues esto es totalmente anónimo porque nadie sabe el código a quién corresponde y se lanza automáticamente a una especie de radar, pero una vez que tú das positivo por el test, pues tienes que avisar a la gente con la que has tenido alguna interacción o proximidad y él pues tendrá que ir al médico, con lo cual ahí se tiene que identificar porque el test lo tienen que hacer alguien. Entonces tenemos que exigir la seguridad en la app, pero tenemos que exigir la seguridad del secreto médico, porque una cosa ayuda a la privacidad, pero
Que va a seguir habiendo datos personales, los va a seguir habiendo. Que nuestras pruebas y nuestro historial clínico va a estar en los hospitales, va a seguir estando. Entonces, lo que tenemos es que los dos mundos, o sea, todo lo que se pueda anonimizar, descentralizar y tal, estupendo. Pero tampoco nos engañemos. Van a seguir circulando datos nuestros personales de la salud, de nuestras opiniones políticas, etcétera. Y ahí es lo que yo digo que es lo que decíamos también en el recurso, frente a la teoría, que los de derecho pues nos encantan consagrar derechos nuevos, ¿no? El derecho de la protección de datos al derecho al control de nuestros datos. Pues es muy bonito, pero es que es mentira. O sea, realmente no tenemos el control de nuestros datos. Y ya lo descubrimos con la propiedad intelectual. El derecho de autor es el derecho al control de su obra, pero no tienen el control de su obra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué se transforma ese derecho? En que, oiga, yo sé que mis datos están por ahí, lo sé. Y además no me voy a enterar de lo que están haciendo con ellos. Pero como me entere, se la cargan. Y entonces para eso está la ley. El que haya código penal no evita que haya gente matando. Pero como les pillen, van a la cárcel. Y entonces nos tenemos que acostumbrar a decir, oiga, desgraciadamente no podemos evitar en Internet que nuestros datos estén por ahí. Porque además los hacemos públicos nosotros en las redes sociales, cualquiera lo puede captar, etcétera. Ahora, como le pillemos, se le va a caer el pelo. Bien. Si os parece, se nos está corriendo el tiempo, como siempre. Vamos a abrir un poco ya la participación, porque además hay un par de cuestiones que tienen que ver exactamente con esto que estamos hablando, que a mí me parece uno de los temazos, realmente, ¿no? Esta respuesta política a la gran gestión de todos los datos médicos que va a hacer falta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a... me acabo de perder la pregunta. Sabina. Sabina nos pregunta, dice, ¿este viraje hacia tecnologías respetuosas con la privacidad que estáis planteando, confiáis que venga de la presión que puede hacer la ciudadanía? O sea, ¿cómo convencer a las administraciones para que los usen? Y añade, dice, ¿necesitamos una Greta Thunberg de la privacidad? Nunca sobran las Greta Thunbergs. Pero es que básicamente, a ver, las tecnologías que protegen la privacidad son mejores y tienen menos riesgos. O sea, lo que estamos viendo es que la calidad técnica que hay detrás del campo de las tecnologías pro privacidad es muy superior a lo que encontramos en calidad de desarrollo técnico en el mundo comercial. También porque hay gente que es, aparte de profesional, es como súper militante, ¿no? El protocolo PD3T se está desarrollando con un montón de gente trabajando pro bono porque creen que podemos cambiar cómo se perciben este tipo de tecnologías. Con lo cual, a ese nivel, no sé, yo soy como súper optimista de que las cosas pueden dar un vuelco bastante importante. Yo contesto además uniendo otra que he visto que me gusta mucho, que es la de que para la confianza pues es muy importante la pedagogía, y es a lo que me vengo dedicando yo desde hace 20 años, sobre todo a la divulgación, y estoy completamente de acuerdo. Para la confianza es importante la pedagogía y la transparencia, cosa que todavía las administraciones públicas pues no están, o sea, lo cogen como arrastras, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo por convicción. Y la crisis de confianza que tenemos ahora en la gestión de la pandemia, pues es básicamente una crisis de confianza, de que no nos fiamos. Sin embargo, por ejemplo, pues en Alemania, un 80 y tantos % de la población cree que Merkel lo está haciendo muy bien. Porque además ha sido transparente, ha sido muy dura diciendo lo que pasaba, se ha apoyado en científicos. Hay un tío que es el portavoz médico que cuenta las cosas tal como son. En Grecia, por ejemplo, que no tienen la misma situación de Alemania, pues de UCIs, de tecnología y tal, sin embargo, pues parece que hay también un médico que a las 6 de la tarde paraliza el país porque todo el mundo quiere verlo, porque explica en cristiano para que lo entienda la gente que lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. No sé si ese es el papel exactamente el de Greta, que es más de lobby y de presión. Necesitamos gente muy pedagógica, pero vamos, como siempre digo, tipo Barrio Sésamo, para que expliquen todo esto de las apps. En cuanto le das espacio a uno de investigador que está trabajando en eso, se viene arriba y empieza a contar cosas que la gente no entiende. Y entonces hay que rebajar mucho el nivel y contar tipo Barrio Sésamo qué es lo que hace y lo que no hace una aplicación descentralizada como esa, ¿no? Entonces yo le veo más a Gemma como Greta que a mí, pero en todo caso el papel yo creo que más que de Greta es de Coco, vamos, o de Epi Blas. Es decir, hay que contar esto para que todo el mundo lo entienda, porque además te dirán, oye, mira, realmente yo nunca voy a entender de criptología, de blockchain ni de nada.
con que lo entiendan quienes tienen que entenderlo me vale, porque yo me fío. Yo me fío. Y si tú te fías, igual que te fías de tu médico, te fías de tu abogado o de tu albañil, da lo mismo, te fías, no necesitas que te lo cuente todo. Tú le dices al médico que te cuente aquello que tú necesitas saber, no que te convaliden un par de asignaturas de la carrera de medicina. Elvira en el chat había puesto una pregunta que acabas de resolver, Borja. Otra pregunta que tenemos aquí es, que nos plantea Alejandra en el chat, es sobre las distintas tecnologías que se están usando en los distintos estados, ¿no? Si no es lo mismo Europa que América Latina, hay como distintas corrientes. Antes hablabais de dentro de Europa hay como 2 corrientes, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y por qué quizás no somos capaces todos de hacer una cosa por fin que funcione para todos? Que parece Mira, una cosa, pero... Ha habido como varias oleadas. Como el virus empezó en China, la respuesta al virus ha sido muy asiática. O sea, como no sabíamos, hemos copiado a China. El confinamiento aún no sabemos si funciona, pero es lo que se ha hecho en China, lo que hace todo el mundo y como acordamos de forma tácita que es lo que podemos hacer porque no tenemos suficiente información, sobre todo en marzo, cuando empezó este confinamiento. O sea, hay una primera oleada asiática que también por la naturaleza no democrática de varios de los gobiernos de los países más afectados ha hecho que fuera una respuesta muchas veces muy limitadora, no solo de libertades individuales, sino también de libertades colectivas y muy invasiva en términos de privacidad. En Europa el confinamiento lo hemos hecho igual, o sea, la eliminación de libertades individuales la hemos copiado, pero a nivel tecnológico estamos separándonos de esa dinámica. América Latina, y yo estoy trabajando ahora mismo con muchos gobiernos en América Latina, está apostando por la opción descentralizada. Por América Latina lleva ya mucho tiempo creyéndose el marco europeo de regulación de privacidad y haciendo esfuerzos para cumplir el estándar más estricto que es el europeo, y eso se está empezando a notar. Y además este tipo de aplicaciones facilita mucho las cosas que sean regionales, porque así no tienen problemas de interoperabilidad entre países, con lo cual América Latina parece que se sube a este carro. Hay una excepción que es Gran Bretaña, que hace una opción panóptica total de Gran Hermano en un acuerdo con Palantir. Y Estados Unidos ha estado mucho tiempo sin posicionarse. El MIT está desarrollando algo, pero aún en una fase muy embrionaria. Y recientemente, de esta semana, las declaraciones públicas del Gobierno federal van en el sentido de una aplicación tipo Gran Bretaña. Pero no tenemos mucha idea de si eso es un anuncio más de comunicación que un plan real, porque no sabemos pues, que al MIT le hayan encargado desde el Gobierno federal que desarrolle ese tipo de aplicaciones, y la relación de los equipos europeos con el MIT y con los diferentes grupos de investigación en Estados Unidos es muy fuerte y muy buena, con lo cual Estados Unidos ahora mismo es una gran incógnita. También es verdad que en el tema del rastreo de contactos, el rastreo de contactos tiene que estar vinculado a una política de tests muy efectiva. Con lo cual, los países que no tengan capacidad de hacer test, si Estados Unidos es uno de ellos, les da mucho miedo iniciar un sistema que lo que va a permitir es identificar a mucha gente que necesita un test porque está en riesgo objetivo de dar positivo. Con lo cual, hay países que están optando por no decir nada hasta que tengan una capacidad de testear más importante de la que tienen ahora. Pero básicamente hemos visto como varias oleadas. Empieza en Asia y va cogiendo todo el mundo, pero ahora mismo a nivel como de primacía, el foco, yo creo, o al menos lo que yo percibo, es que está en Europa. O sea, los países que se están planteando incorporar este tipo de tecnologías en América Latina, en África y en otros países de Asia están mirando al modelo descentralizado europeo. Tiene una explicación eso, y es que aparte de la tecnología que una vez inventada está disponible para todo el mundo, ¿por qué no somos capaces de hacer lo mismo? Porque tenemos distintas tradiciones culturales, jurídicas, incluso éticas, ¿no? En los distintos países y en las distintas regiones del mundo, ¿no? Y entonces, efectivamente, esto empezó, como bien ha dicho Gemma, en sistemas muy colectivistas, asiáticos y además con poco respeto a los derechos humanos, que siempre es un incordio cuando tienes que desarrollar estas aplicaciones, y entonces, pues en el fondo han tratado en China esta pandemia como si fuera la pandemia del ganado, porque tampoco tienen derechos el ganado, y entonces cuando hay una pandemia porcina, equina o aviar, pues saben lo que tienen que hacer con el ganado. No han sacrificado a la gente como sacrifican el ganado, pero tampoco han tenido muchos miramientos, ¿no? Y entonces, esto en Europa está mal visto. Y entonces, pues hay que tener un poco más de cuidado con los derechos humanos y con la privacidad, etcétera. Como todo el bloque occidental
bebe de el derecho romano y la democracia griega, etcétera, pues todos los que han nacido de este sistema europeo, pues miran a Europa, lógicamente, ¿no? Entonces, por eso, como bien dice Gemma, el debate está aquí. Pero incluso dentro de Europa, pues hay distintas sensibilidades. ¿Y por qué el panóptico de Gran Bretaña? Porque Denham era inglés y era el utilitarismo anglosajón. ¿Por qué en Alemania les gusta mucho eso de poder tener centralizado por el Ordnung y la disciplina prusiana que va en el carácter de los alemanes? Mientras que los latinos pues somos más así, ¿no? Menos ordenados y menos utilitaristas, y nos preocupan y nos han preocupado siempre mucho más los debates sobre la justicia y sobre la libertad, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay distintas sensibilidades dentro de Europa, pero no nos hemos puesto de acuerdo en un derecho universal. Lo más próximo son los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ya vemos que no se cumplen en todos los países. Y entonces a mí, cuando la gente habla de una ética para todas las aplicaciones, la inteligencia artificial y tal, pues es que yo me muero de risa, porque vamos, desde los presocráticos hasta aquí, pues no habrá habido escuelas éticas. Y entonces, al final, yo me quedo sobre todo con el derecho, porque el sistema jurídico sí que descansa en unos valores éticos. Y los puedes ver, ¿no? Especialmente en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues están ya con nivel jurídico muchos valores éticos. Y eso te da una seguridad que no te da el moverte en el terreno siempre etéreo de la ética, que es hacia donde nos quieren llevar algunas empresas o la industria, ¿no? Dice, no, esto es mejor la autorregulación ética de las empresas. Dice, bueno, a mí deme un reglamento de protección de datos que me da mucha más seguridad. Vale, se nos está acabando el tiempo. Hay un tema que yo quiero tratar y no me voy a ir de aquí sin tratarlo. Antes vamos a hacer una pregunta muy breve todavía sobre lo que estamos tratando. Después hacemos el tema ese, 2 preguntas y acabamos. A ver, la pregunta tiene que ver, la hace Rubén, en lo que tú decías, Gemma, de la posición del Estado, ¿no? Sobre las tecnologías anónimas de seguimiento. Él dice, que pregunta si sabes si la administración pública está haciendo algo concreto en este sentido, ¿no? Que él desde su empresa están intentando y tal, pero reciben como poco feedback, ¿no? Tú hablaste antes de que expertos se están ya posicionando, pero ¿estamos concretando ya o cómo estamos en ese punto? ¿En España? Sí. En España, la Secretaría de Estado se posicionó a favor del modelo descentralizado hace ya unos 10 días. Y a nivel de desarrollos concretos sí se está trabajando con las comunidades para empezar a desarrollar o a diseñar los pilotos. Estamos hablando, en cualquier caso, en las previsiones más optimistas son de que una app de este tipo no estará lista antes de junio. Con lo cual, a nivel de pandémico, se plantea que sea útil para una potencial segunda oleada. Porque no solo necesitamos que esté lista a nivel técnico, sino necesitamos también toda una campaña de comunicación y de sensibilización de la población, de qué implica, etcétera, que también hay que hacer. Con lo cual, y además Google y Apple no sacan su protocolo hasta mediados de mayo, con lo cual junio seguramente es lo más pronto que podemos tener una app operativa. Antes estaremos haciendo tests en muchos países. Y aprovechando que ha dicho Google y Apple, un tema, por favor, sed todo lo breve que podáis, pero hay una cosa que yo creo que tenemos que tratar aquí, es el papel de lo privado. O sea, estas plataformas tecnológicas, que muchas de ellas tienen como más tamaño, más poder que Estado, o sea, ¿qué tienen que hacer? ¿O qué tenemos que decirle que hagan? ¿O cuál es su papel? Y por favor, intentad concretar un poco, pero me interesa muchísimo lo que tengáis que decirnos. Bueno, a ver, Borja, yo creo que sí, yo creo que no se ha aclarado suficientemente que estos grupos no están desarrollando la aplicación, están desarrollando el estándar que se tiene que utilizar en las aplicaciones. Luego, seguramente, como ocurrió, creo que fue en Singapur o en Corea del Sur, no me acuerdo, son las empresas las que desarrollan aplicaciones sobre este estándar. Si es respetando el estándar, pues dará lo mismo que lo haga una empresa, porque no tendrá acceso a los datos. Entonces, lo que tiene que haber es una autoridad que supervise que todas las aplicaciones que se hagan, públicas o privadas, cumplen el estándar y que no se piden datos a los ciudadanos que no corresponden, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que ir avanzando es en autoridades nacionales y europeas que supervisen lo que están haciendo las empresas y que cumplen y se adecúan al reglamento de protección de datos. Yo creo que estamos en un momento un poco contraintuitivo. Igual no es, y reconozco que no es fácil entender lo que está pasando. Estamos transicionando desde 20 años o más en los que nos han dicho que los datos tienen valor, el nuevo petróleo, con lo cual todas las empresas estaban en la carrera de recoger el máximo de datos para después venderlos, porque ahí hay valor, a darnos cuenta de que el valor está en la confianza.
de que tus clientes tienen que confiar en ti y en los dispositivos que les vendes o que les propones. Y paradójicamente, grandes empresas como Google y Apple se dan cuenta de que ya tienen los datos y que lo que necesitan ahora es la confianza de sus clientes. Y la confianza se construye con cosas como lo que han hecho ahora, que es decir, vamos a facilitar que Google y Apple, los teléfonos, el Bluetooth, hable, vamos a crear la base, el protocolo para que esas aplicaciones puedan funcionar, no desarrollan las aplicaciones, no tienen acceso a las aplicaciones, nadie tiene acceso a las aplicaciones, todo se hace dentro de tu teléfono. O sea, para entrar a lo que ha pasado, habría que entrar en tu teléfono y nadie tiene acceso a ese cálculo de contactos con Bluetooth. Google y Apple están diciendo, yo no necesito ahora mismo ganar más dinero en base a eso, pero sí necesito que mis clientes me perciban como muy seguro. Y ahí Apple es muchísimo más estricto que Google. O sea, Google sí está dispuesto a permitir que se cree, o estaba dispuesto a permitir que se crearan bases de datos centralizadas que pudieran acceder a esos datos, pero ahí Apple se ha plantado. Y el problema que tiene el modelo francés es que básicamente si Francia sigue con un modelo centralizado, no funcionará con los teléfonos Apple ni con los Android más modernos. Solo funcionará con teléfonos Android antiguos, con lo cual tienes un problema grave porque si solo te pasa como en Singapur, que si solo en menos del 20% utiliza la aplicación, pues tú sales con tu aplicación a la calle, te encuentras a 20 personas y no identificas los contactos porque nadie más está emitiendo por Bluetooth. O sea, esas aplicaciones requieren que la gente confíe en ellas. Y aquí estamos viendo que Google y Apple lo han entendido y lo paradójico del momento actual es que estas empresas están siendo bastante más listas en leer a la población de lo que son algunos gobiernos o algunas empresas europeas, que siguen insistiendo en vamos a robar todos los datos porque podemos. Perfecto. Una pregunta también muy breve, y ya acabamos de verdad, pregunta Virginia sobre el papel que jugaría el software libre en todo esto, ¿no? Y el poder auditar esos códigos. Es primordial. O sea, yo creo que la superioridad técnica de DP3T es porque DP3T está en GitHub y en GitHub llevan semanas comentando toda la comunidad internacional, identificando bugs y solucionándolos y sumándose al carro de desarrollar. O sea, yo creo que estamos viendo que para cosas tan sensibles, o sea, cuando hay que innovar, tiene que ser open source porque es mucho mejor tener 1 millón de cerebros pensando que tener una subcontrata de subcontrata de subcontrata. Obvio. O sea, yo creo que el salto de gigante que damos en temas de open source con esta crisis es brutal, de credibilidad de las opciones open source. Yo solo añado una cosa para los que no saben de software abierto y de criptología y tal. A ver, cuando hacía antes la pregunta, ¿quién vigila a los que nos vigilan? Hay varias respuestas y entonces la mejor respuesta es, oiga, todos. Es mejor que se sientan vigilados por millones de ojos, que al final no son millones porque no todos tenemos los conocimientos técnicos pues para ver los desarrollos y el código de tal. Pero hay mucha gente que sí. Y yo me siento tranquilo sabiendo que hay alguien que hace ese trabajo. Y entonces, pues bueno, pues lo mejor es la transparencia también en el código. Y entonces oiga, que usted, si hace algo malo, que sepa que se va a ver. Y que hay miles de ojos mirándole. Entonces, que el panóptico no sea de la autoridad a los ciudadanos, sino de los ciudadanos a la autoridad. Esa es nuestra mejor defensa. Perfecto. Vale, vamos a intentar abrir el micrófono para ver si alguien os puede preguntar directamente, que siempre es como más agradable. Así que invitaría a Beatriz Tarancón. Si puedes, por favor, abrir tu micrófono, tu cámara y te diriges a los ponentes. Cuando quieras, por favor. Hola, buenos días. No sé si me oyen bien. Bien. Sí. Vale. Mi preguntas son muy concretas. Son 2 preguntas y se refieren, por ejemplo, sobre todo al hecho de que, dado que actualmente ya la tecnología es algo que no vamos a poder rechazar para hacer frente de forma eficiente a la protección de la salud, es algo que no es algo nuevo ahora. Por ejemplo, en prevención de riesgos laborales es algo que ya se viene llevando a cabo, por ejemplo, con diferentes softwares que, de hecho, la Universidad Politécnica de Cataluña ya ha llevado a cabo. ¿Cómo vamos a poder garantizar que estas nuevas tecnologías, algunas ya que se vienen utilizando, por ejemplo, en el entorno de Big Data o inteligencia artificial, se garantice que los algoritmos que utilicen datos de salud de las personas garanticen la confidencialidad de los datos? Una de las, sugerencias que ya nos han dado es el protocolo de trazabilidad de interacciones que ha mencionado Jenna. En este sentido, hay una tecnología que es el blockchain,
Blockchain también se basa en unos protocolos parecidos, yo creo, de trazabilidad, que generan una mayor transparencia. Ya se vienen utilizando en las instituciones financieras, también en sanidad en algunos casos, y quería saber en este sentido si es algo análogo, porque desconozco ese protocolo. Y bueno, pues esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un temazo, no sé si lo podemos contestar rápido. Y yo te diría, si hay algoritmos que gestionen datos personales, lo que hay que pedir es una auditoría. Hay un principio en el Reglamento Europeo que es que los algoritmos tienen que ser explicables, que cualquier persona sometida a una decisión algorítmica tiene que saber cómo funcionan esos algoritmos, con lo cual exigir esa transparencia y esa auditoría de cómo funcionan los algoritmos es importante. A nivel de confidencialidad tenemos ya bastantes estándares muy claros. Lo que pasa es que hay que asumir que una vez tengas un dato ya no puedes protegerlo. O sea, tú puedes protegerlo, pero no al 100%. El riesgo siempre existe y jugamos siempre con ese equilibrio difícil. Y en términos de blockchain, yo creo que blockchain ahora mismo no soluciona ningún problema real. Creo que blockchain es una línea de investigación muy inicial. Actualmente todo lo que soluciona blockchain, hay otra forma de solucionar ese problema más barata y más consolidada, con lo cual yo creo que es algo que a medio plazo podemos ver como del blockchain sale algo que realmente tiene casos de uso, pero ahora mismo yo soy muy escéptica porque no he visto y he estado en paneles de evaluación de proyectos, en jurados de premios de blockchain y no he leído ninguno que diga esto soluciona realmente un problema real, y cuando lo hacen hay una forma alternativa mucho más barata y consolidada. Con lo cual, eso me parece un campo muy, muy, muy fructífero, pero a medio plazo. Yo solo añado una cosa porque estoy de acuerdo con lo que dice Gemma, y también lo de blockchain, que yo creo que es la palabra de moda, ¿no? Y sin embargo, pues todavía no hay aplicaciones que pueden aplicarse y se pueden resolver, pero que efectivamente no compensa la inversión que hay que hacer para si se puede obtener de otra forma. El tema que has dicho, Bea, de que ya que no podemos evitar que la tecnología se aplique a la salud. Digo, bueno, es que yo no quiero evitar que la tecnología se aplique a la salud. Hemos mejorado, como decía antes, en nuestras expectativas de vida, nuestra calidad de la salud, gracias a la tecnología, pues desde el BIFAZ, ¿no?, que es la primera tecnología, hasta el siglo XXI. Pero para dar un caso concreto que siempre lo pongo, ¿no?, como ejemplo, el CENIO, el Centro de Investigación de Enfermedades Oncológicas, trabaja con Big Data y con inteligencia artificial, pero le importa un pito saber quién es el paciente. Trabaja con patrones, identifica patrones y gracias a eso pues se curan muchos cánceres que luego habrá que decir, oiga, es un tratamiento tan personalizado que el médico que tiene la tabla de equivalencia sabe qué paciente es el 3528 y le puede aplicar ese tratamiento, pero el investigador no lo necesita. Entonces, yo creo que las dos cosas son deseables. Es deseable que cada vez se utilice la inteligencia artificial y la tecnología para el bien, porque tenemos tanto miedo de los malos usos que no hablamos de los buenos usos. Y luego es deseable también que todo se haga con la privacidad necesaria. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a tener que dejarlo aquí. Dejadme que os diga un par de reflexiones que han salido en el chat que me parecen relevantes. Había una que decía que se está hablando mucho de teletrabajo, pero que en realidad lo que estamos haciendo no es teletrabajo, sino que estamos en casa confinados y simultaneando ese trabajo con la educación, los cuidados, con lo cual está sucediendo, pero quizás no son las mejores situaciones, ¿no?, para comprobar que ese teletrabajo puede ser una solución a muchas cosas, ¿no? Y también Joan nos recomendaba el documental Todos Vigilados de Arte, donde podemos aprender mucho sobre control personal o el sistema de crédito social chino, ¿no?, que es como muy relevante. Bueno, pues Gemma, Borja, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido realmente muy interesante, he aprendido un montón. Me he apuntado una frase aquí que la voy a decir como un poco resumen o una cosa importante que me parece que se ha dicho. Y es que parece que estamos en un momento histórico donde tenemos la tecnología necesaria para hacerlo bien y es una cuestión de voluntad política. De cierta forma me recuerda aquel lema que tenía la PA, la Plataforma Afectada de la Hipoteca, cuando decía sí se puede, pero no quiere. Así que este es el momento donde nuestros gobernantes quizá tienen que estar a la altura. Tenemos los medios, tenemos la tecnología y solamente hace falta que ellos realmente quieran. Así que muchísimas gracias. Vamos a despedir el debate. Os voy a dejar antes con Tai, que va a cerrar. Y de verdad, muchísimas gracias por haber participado hoy con nosotros y nosotros. A vosotros. Ha sido un debate súper interesante y también aprovechar para invitaros a todas y a todos al debate que vamos a tener la semana que viene, que es sobre cómo protegemos los derechos civiles en el estado de alarma, pero bueno, en contextos excepcionales.
Y nada, solo recordaros que podéis entrar en la web, en espaisocietatoberta.org, y ahí vamos colgando todas las actividades que vamos teniendo, sugerencias y también en redes sociales en Societat Oberta. Lo dejamos hasta aquí, hemos tomado unos minutos más de lo que habíamos dicho, pero esperamos que haya valido la pena. Muchísimas gracias.